Eres arquitecto urbanista, has sido profesor de proyectos de la Escuela Superior de Arquitectura del Poli durante 22 años y ha ejercido su dos asignaturas, arquitectura y el elemento verde y arquitectura y el paisaje. Gracias, Vicente, por dedicarnos tanto ratito. Son todos tuyos. Muchas gracias, Rosa. Bueno, la charla esta va a consistir fundamentalmente en una reflexión sobre las rosas utilizadas para jardín y el paisaje modernos, más que plantear unas propuestas de utilización o una especie de recetario de cómo se pueden utilizar las rosas en los jardines y en los distintos paisajes de nuestro territorio. Voy a centrarme en una reflexión sobre casi más basado en el concepto de modernidad, es decir, lo que en la primera media parte del siglo XX, desde principios del siglo XX hasta los años 50, se produjo tanto en Estados Unidos como en Europa desde el punto de vista de una revisión de los conceptos que imperaban a finales del siglo XIX y a lo largo también de esta mitad del siglo XX en muchas de las ciudades y poblaciones de Europa, de Estados Unidos y de Europa. Para empezar, hablaremos de un estudio que realizó Rouvier-Todry, que es un arquitecto paisajista que conoceréis muchos de vosotros, que para prepararse a la posición de jefe de parques y jardines de Barcelona en el año 1917, escribió un estudio de los problemas municipales que contenía una serie de cuestiones que en aquel momento yo considero que eran de gran importancia. Hay que pensar que en el año 17 estaba Europa en la Primera Guerra Mundial, habían temas de gran trascendencia en lo que respecta a lo que eran las relaciones entre las naciones, etc. Y Rouvier-Todry fue alumno de Forestier, otro arquitecto paisajista que conoceréis también vosotros, y en un momento determinado tuvo interés él en acceder a la función pública, al cargo de jefe de parques y jardines de Barcelona, y redactó este estudio. Este estudio lo podéis adquirir, lo podéis obtener porque está colgado en Internet. Es un estudio relativamente de unas 60 páginas más o menos, pero que es de un contenido excepcional, en el sentido de que el índice de los problemas que aborda tienen mucho que ver con dos o tres cuestiones fundamentales. Una de ellas, el concepto de espacio verde en las ciudades como sistema, que eso le viene un poco del ideario de Forestier. Por otra parte, tiene cuestiones relacionadas con lo que eran las tipologías, los modelos, etcétera, de espacios verdes a plantear en las ciudades, que en aquel momento realmente eran de una escasez extraordinaria, sobre todo en España, incluida Barcelona. Y después un tema que tiene mucho interés, que es la última parte de este estudio, que se refiere a lo que podríamos llamar la organización de la gestión de los espacios verdes, en la que plantea las cuestiones de la dirección, de la visión transversal, de la necesidad de hacer estudios, de dividir una sección municipal de proyectos y una sección municipal de mantenimiento, en la que realmente la formación de los jardineros como cuerpo funcionarial, estableciendo unos viveros municipales y unas escuelas de horticultura municipales y estableciendo los mecanismos de control o de gestión
eficaz en estos temas. No voy a alargar más, pero creo que yo recomiendo que lo leáis. Otro de los temas los que tiene interés para nosotros, Rouvier-Tudry, es porque unos años después, en 1934, publicó un libro, El Jardín Meridional, que podría haberse llamado El Jardín Mediterráneo, que recogía gran parte de las enseñanzas que le había su maestro implantado, que era de Forestier, y de las enseñanzas que había adquirido a lo largo de sus años, porque ya en 1917 él ingresó realmente como jefe de Parques y Jardines de Barcelona, y eso le dio gran conocimiento del tema. Él abogaba por recuperar el oficio de jardinero y planteó, como ya decía, lo que contenía en sus escritos, una escuela municipal de jardinería en Barcelona que continúa existiendo hoy en día. Una cosa destacable en este libro es que, como Forestier, Rouvier-Tudry y como muchos otros arquitectos paisajistas de los cuales vamos a hacer mención en esta charla, tenían un profundo conocimiento de las rosas, del rosal, y dedicó en este libro un capítulo completo a las rosas y a rosaledas. No es normal que en publicaciones relacionadas con el jardín, con los parques, etc., aparezcan capítulos dedicados completos a una especie en concreto, a no ser que sea un libro, una publicación especializada en una especie en concreto. Pero casi todos estos libros que vamos a ir mencionando, veréis cómo aparecen referencias a las rosas y las rosaledas como una especie a tener muy en cuenta los espacios verdes públicos, porque otra de las cosas que quiero señalar es que prácticamente todo lo que vamos a hablar hoy, quitando los ejemplos concretos, nos estamos refiriendo a espacios verdes públicos, con carácter público. En el tema de las rosas, en el siglo XIX no era habitual, no era normal que hubieran espacios públicos dedicados a las rosas. Empezó precisamente a principios del siglo XX esta cuestión, que después hablaremos, y en este libro se recoge muchas informaciones al respecto. El maestro de Rouvier, Forestier, que fue nombrado prácticamente en 1905 conservador de parques y jardines de París, escribió en 1908 un texto fundamental para entender el concepto de los jardines y parques públicos como sistema. Escribió un libro que era Grandes Villas, Grand Ville et Système de Parcs, las grandes ciudades y sistemas de parques, en el cual recogió unas de sus enseñanzas que había ido formándose a lo largo de sus viajes por América y por Europa, y sistematizó en esta publicación toda la cuestión del sistema verde urbano. En este libro se recogen los principios que a lo largo de toda su vida fue divulgando, que era el parque como marco en el que se ubica la ciudad monumental, es decir, los parques como lugar de convivencia urbana, el sistema de parques entrelazados entre sí como mediante avenidas, es decir, era un sistema, no eran unos cuantos parques había que tener, sino era un sistema de parques entrelazados mediante avenidas verdes, la necesidad de que existiera una cierta división funcional en este sistema de parques dentro del espacio urbano, y una cosa muy, muy importante que creo que estamos perdiéndola hoy en día, que es la visión a escala metropolitana, la visión comarcal, la visión algo más que la propia ciudad. Forestier tuvo importancia para los españoles en tanto en cuanto ya desde 1911 él trabajó en grandes parques de grandes dimensiones. El Parque María Luisa de Sevilla es de él, el proyecto que realizó para la Exposición Iberoamericana en 1924 también en Sevilla. Los jardines de Montjuïc, que propuso junto con, ayudado o colaborando con Rouvier-Tudry, y
En 1920, Forestier publica un libro también que era una especie de una cosa que se hacía sobre todo en Francia y en Inglaterra en aquel momento, que era una especie de libros cuaderno teóricos prácticos para servir de aplicación a los proyectos y mantenimiento de los jardines. El libro es de Jardin, que lo publica en el año 1920, Forestier, es decir, muchos años después, ya tenía mucha experiencia. Tiene también el mismo interés que decíamos antes del libro que se publicó años después, Rubió, del Jardín Meridional, en el que recoge, igual que él, un capítulo dedicado exclusivamente a los rosales como especie y a su aplicación en los jardines públicos, muchos de ellos, aunque aquí también introduce jardines privados. Forestier conocía muy bien el rosal y una de las cosas que hizo estando de jefe de parques y jardines de París fue plantear los dos grandes parques en aquella época, principios del siglo XIX, 1907, hay que pensar en qué época estamos, plantea los dos grandes parques, el Bois de Boulogne y el Bois de Vincennes, como los dos grandes parques. Aquí vemos en planta el Bois de Boulogne, dentro del cual plantea la primera rosaleda del mundo que se realiza de carácter público, que se realiza en nuestra ciudad, en París, que es la Rosaleda de la Bagatelle. La Rosaleda de la Bagatelle, que ya digo, fue la primera rosaleda pública de gran dimensión que se planteó en el mundo, también fue la primera rosaleda que recogía como jardín específico, con jardín especializado en rosas, recogía el primer concurso internacional de rosas nuevas del mundo, 1907. Continúa hoy en día celebrándose este concurso mundial de rosas. Si nos da tiempo hablaremos un poco de qué consiste este tema de las rosas nuevas. Hay que pensar que desde la colección de Josephine, la mujer de Napoleón III, que aproximadamente en 1830-1840 realizó una colección importante en la Malmaison en Francia, que fue recogida en los magníficos dibujos que hizo Redoute de las rosas. Aparte de esto, que tenía un carácter absolutamente privado, o de alguna manera era la emperatriz que tenía aquella colección, es el salto que supone esta rosaleda de Forestier, es que no es privado, no es de los reyes, sino que es una rosaleda pública y en la que se hace un acto público en la que pueden participar cualquier hibridador de rosas nuevas del mundo. Ya. ¿Cuál es el objetivo de una rosaleda? Podríamos plantearlo en este momento de la charla. Pues una rosaleda, una buena colección de rosales, sirve para explicar de una manera clara y sencilla la gran diversidad existente en la naturaleza. Es decir, el rosal, la rosa, es una de las especies que más hay. Se calcula que hay en torno de unas 20.000 especies y variedades diferentes en el mundo en la actualidad. No se sabe realmente si son esas. Según la fuente, pues el número varía. Pero estamos hablando de una gran cantidad de especies muy diversas, hay una gran diversidad y esto realmente se puede explicar mediante simplemente una especie, explicar la diversidad de la naturaleza mediante una especie. Eso es una de las razones por las cuales creo que ya tiene interés la consideración de la posibilidad de realizar una rosaleda. Al mismo tiempo, permite describir el proceso histórico de la evolución de las plantas, como un ejemplo, es decir, realmente desde las rosas silvestres primitivas, algunos llamados botánicos, los rosales botánicos, hasta los actuales rosales modernos, los más recientes, el último concurso, por ejemplo, de rosas nuevas que se ha producido en las rosaledas de competición, pues realmente la evolución ha sido enorme, enorme. Y esto se puede observar simplemente cuando en una rosaleda se está bien organizada. Pero por otra parte, la visita a una rosaleda se convierte inmediatamente
en un acto cívico de cultura y didáctico de gran interés, en el sentido que estaba diciendo que es muy explicar. Las rosaledas podemos considerarlas que existen 3 tipologías y una cuarta que después veremos, en función de su destino, su manera de organizarse, ¿no? Por una parte están las llamadas rosales de colección, que se recogen las especies y variedades de rosas con características específicas a modo de jardines botánicos, es decir, son rosaledas donde están todas las rosas que hay, las 20.000 que decimos que hay. La primera de ellas fue Île-de-Rosses, la última y más reciente San Gerausen, ¿no? Después hablaremos de ello. Y por otra parte hay otra tipología, son las llamadas rosaledas de exhibición, que normalmente están ubicadas en un jardín, un parque de mayor dimensión, y en las cuales se desarrollan anualmente los famosos concursos de nuevas variedades de rosas. Ejemplos, la Bagatelle, que ya hemos mencionado un poco, o Baden-Baden en Alemania, que lo comentaremos. Después hay otras rosaledas que podríamos llamar de exposición o lúdicas, que fundamentalmente están pensadas para el disfrute de los visitantes, es decir, son parques o jardines grandes que disponen de rosas en cantidad, pero que no son específicamente solo destinadas a las rosas. La primera rosaleda de colección a considerar fue la primera, incluso un poco antes que la de la Bagatelle que comentábamos antes, que fue la rosaleda de Île-de-Rosses, está situada cerca de París, en la que Gravero, que era un aficionado rico, tenía una colección de rosas y poco a poco fue construyendo y al final configuró esta especie de parte de zona donde se colocaron la colección que él tenía y que realmente constituye hoy en día. Vale la pena visitarlo todavía, si vais a París está muy cerca y la verdad es que vale la pena, y sobre todo en primavera vale la pena visitarla. Es, ya digo, una rosaleda de colección, es decir, es una especie de jardín botánico donde lo importante es tener todos los rosales que existen. En este caso estamos hablando de principios del siglo XX y realmente se colocaron en Île-de-Rosses, se colocaron las que habían en aquel momento. Como veis, este dibujo es de la época, ahí aparecen los túneles típicos para ubicar los rosales de trepadores, las zonas de arbustos bajos, las zonas de pies altos, etcétera, etcétera. Es, insisto, una rosaleda de colección que, por otra parte, es muy interesante, muy espectacular en primavera visitarla, donde están todos los rosales que uno podía imaginar, todas las especies, todas las variedades, tanto silvestres como modernas. La rosaleda de Île-de-Rosses, como se estudió a principios del siglo XX, la forma, aparte de esa especie de espacios constreñidos donde se iba colocando a modo de estantería o a modo de biblioteca todos los especímenes de cada, tenía también una serie de elementos propios de lo que después veremos, podríamos llamar el estilo Bellas Artes, Beaux-Arts, o el estilo lo que los ingleses llaman de alguna manera Arts and Crafts, que tiene una componente clásica o neoclásica, podríamos decir. Otra rosaleda, o quizá la rosaleda más importante, la más moderna y quizá la más importante del mundo hoy en día, es la rosaleda de San Gerausen, está situada en Alemania, la antigua Alemania oriental, tiene la colección más importante de rosales del mundo y realmente está vigente, es decir, que es de más reciente creación, pero se mantiene extraordinariamente. Las publicaciones que tiene San Gerausen son una referencia en lo que es el tema de contenidos, de rosas y de especies y variedades. Y bueno, allí, como veréis, pues también tienen algunas de la manera de distribuir o de dedicar las distintas colecciones de rosas clasificadas por razas, clasificadas por especies, etcétera, y veréis que igual hay zonas, como veíamos también en Île-de-Rosses, que habían zonas de arbustos pequeños,
toda la variedad y diversidad formal de los rosales. Arbustos, rosales de arbustos medios, arbustos de mayor porte, algunos más planteados con una disposición más salvaje, etc. Y aparece ya, a diferencia de Aix-les-Roses, aparece aquí ya una vegetación no propia, no exclusivamente de rosáceas, sino que aparecen otras especies de en el caso de Sangerhausen, y muchas otras también se produce, por ejemplo, también se produce la bagatelle de vez en cuando, hay una asociación mundial de la rosa que celebra cada 3 años una convención donde se reúnen expertos de todo el mundo y estas fotografías pertenecen a una convención que se celebró en Sangerhausen, donde, como se ve aquí, existen una serie de conferencias, visitas, y uno de los temas que me interesa a mí traer aquí a colación es que el pueblo de Sangerhausen, donde abundan evidentemente los aficionados a las rosas, tiene un amor especial en la población por la rosa y un conocimiento extraordinario. La visita de los asistentes expertos a la convención, se produce una visita a la población en primavera con todos los espléndidos rosales situados en las fachadas de las viviendas, etc. Bien. Volvamos a la bagatelle como rosaleda de exhibición, como rosaleda de concursos de nuevas rosas. Bien, los concursos de rosas nuevas de la bagatelle son anuales, que fijaros desde 1907, pues no prácticamente quitando algún año durante la Guerra Mundial se celebraron anualmente, por tanto tiene una tradición extraordinaria y tiene mucho interés siempre tiene interés visitar este parque, la Bois de Boulogne y la bagatelle dentro del mismo, pero tiene especial interés visitarlo los días en que se celebra el concurso y los días posteriores, donde, como veis, aquí vemos distintas imágenes de participantes, el jurado, el jurado que juzga las nuevas variedades, es de alguna manera un acto social, es un acto profesional, es muy bonito la rosaleda de bagatelle. Una de las cosas que tiene interés es que en los últimos años la bagatelle ya se han planteado unas zonas nuevas donde se aportan variedades nuevas de lo que podríamos llamar rosales paisajísticos, a mí no me gusta el nombre, rosales con crecimiento más salvaje, rosales nuevos, de nuevas variedades, pero en los cuales se busca en la vuelta un poco a la recuperación de la savia antigua, de las rosas silvestres antiguas, con su resistencia, adaptación al lugar, etc. Hay una zona específica destinada a ello, y aquí vemos a diversos breeders visitando su plantación. Otra rosaleda de exhibición, de competiciones, Baden-Baden, está situada en una localidad de unas antiguas termas romanas, donde la gente rica de Alemania pues, va de vacaciones y tal, un sitio extraordinariamente bello desde el punto de vista del planteamiento del lugar donde se desarrollaba la antigua plantación. Ver aquí cómo están planteadas la manera de exponer linealmente o en grupos las rosas nuevas. Esta es la zona antigua de la rosaleda Baden-Baden, porque hoy en día el concurso se celebra en una zona más moderna, con mucho menos interés desde el punto de vista paisajístico, pero para el jurado resulta más cómodo. Y aquí hay unas fotografías que se recogen una cosa que es bastante interesante en los actos estos, en los días que se celebra el concurso de rosas, donde asisten gran cantidad. Baden-Baden es el lugar donde más hibridadores, más breeders asisten al acto de los premios, a la concesión de premios, ¿no? Todo hibridador que se precie en el mundo intenta asistir a Baden-Baden, aquí, que por otra parte es un acto bastante entrañable. Se celebra la concesión de los premios a las mejores rosas del concurso bajo unas carpas bastante sencillas y tal. El presidente del jurado
hace lectura de los premios, se suele haber un acto de visita a algún museo local, etc. Otra Rosaleda de exhibición donde se celebra aquí en España un concurso de rosas anual es la de Madrid, en el Parque Oeste de Madrid, que es muy bonita también desde el punto de vista paisajístico. Tiene interés, lo traigo aquí a colación porque tiene interés porque esta zona, que es donde se celebra, que tiene, como veis, una traza clásica, pero muy bella y muy bien situada, porque tiene una pendiente en la zona boscosa situada al norte, etcétera, y se abre hacia el sur, una pendiente y una zona esplanada enorme. La zona donde pone M es donde están situados los rosales modernos, donde se van colocando los de las nuevas variedades. Las dos cruces estas que aparecen aquí es donde se celebran, donde se plantan cada año las variedades nuevas objeto de concurso, todo el jurado acude, y en un momento determinado la directora del parque de la Rosaleda de Madrid se preocupó de completar la colección de rosales modernos, convertir la Rosaleda de exhibición de Madrid en algo así como una Rosaleda de colección también, colocando una zona destinada a rosales silvestres y en esta zona de aquí encargó al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en conexión con el Jardín Botánico de Madrid, la relación de de rosales que se consideraban silvestres y que debían ser situadas las rosas silvestres ibéricas que debían aparecer en esta Rosaleda, y hace poco se nos encargó a nosotros el completar esta colección con una colección de rosales antiguos que nos situamos. Esto está en este momento realizándose, la plantación esta, lo realizamos en una zona de un circuito que desde los rosales silvestres pasábamos a la zona superior de los primeros rosales antiguos, los más antiguos de todos, los más recientes, hasta llegar a los últimos próximos a lo que son ya los rosales modernos. Aquí vemos el cuadro que organizamos para esta colección, partiendo, uno es la rosa fenicia, que es la que consideramos una de las rosas más antiguas, gálicas, etcétera, y hasta llegar al número 24, que son los rosales antiguos considerados más recientes, los híbridos perpetuos, y aquí veis el número 31 y 32 que corresponden a los híbridos ya modernos, los híbridos de té y las floribundas. No nos da tiempo de explicar más este tema, pero es un tema interesante desde el punto de vista de esa evolución que decíamos antes de los contenidos. Bien, respecto a los rosales de exposición, vamos a comentar algunas, ya tanto en las anteriores como en las de exposición, vamos a ver algunas que yo he jugado más interesantes. Una de ellas está situada en Orleans, el Parque de las Urs, el Parque Floral de las Urs, el manantial, que esto es la fuente o el manantial que da nombre al parque, y alrededor de esta zona se sitúa la Rosaleda de este parque. Ya como decía antes, es un parque que tiene muchos rosales, pero que no tiene exclusivamente rosales. Es un parque que a la vez es lúdico, es un parque floral, tiene zonas de ocio, etcétera. Y aquí vemos una imagen de lo que es la fuente antigua con el edificio antiguo del siglo XVIII, y donde se ve una de las características que tiene este parque, que es que tiene una buena colección de rosales, antiguos rosales, de rosales palustris, la rosa palustris, que como su nombre indica es una rosa que funciona bien en zonas en humedales, que es de origen americano y que, como veis, tiene una flor muy interesante, una follaje. Este parque es a visitar, tiene mucho interés. Estos, tanto tal como la Bagatelle, son parques municipales, públicos municipales. Aquí tiene interés la gran diversidad de espacios, los setos recortados, el jardín silvestre salvaje, y supone el arbolado como está colocado, las zonas de sombra dedicadas especialmente. Aquí vemos
zona de rosales ahí al fondo. Está muy bien resuelto en este parque el tema de los trepadores, a diferencia de lo que veíamos en l'Aigues-Ros, que era la típica Berquito o en Baden-Baden. Aquí se plantea ya con una gran modernidad el soporte de una zona de sombra con una plantación de rosales trepadores. Bien, tiene interés este parque por las zonas de asientos con rosales perfumados a la parte trasera, siempre caminos que son permeables pero que pueden ser fácilmente transitables, la preocupación porque estén las variedades, en este caso la rosa nevada, que es de un español, de Dot, de un catalán, y después otras de las cosas que tiene es unos carteles explicativos, fauna para los niños, etc. Bien, es precioso para que esté. Aquí podemos ver a los jardineros, tienen interés porque siempre hay gente trabajando en la zona aquella y siempre que lo hemos visitado nosotros hemos podido conversar con la gente que está preocupándose y tal, que tiene interés al jardín. No hay jardín sin jardinero y evidentemente estos jardineros que en parte están conectados a una escuela de jardinería municipal tienen un verdadero entusiasmo por lo que están haciendo. Otro famoso Rosaleda, un parque de rosales con una rosa de exposición, está situado en Nantes, a Beaujoire, en el cual pues, se produce también, aquí habría bastante cosas que comentar desde el punto de vista de lo que es la tipología de los espacios que genera los rosales. Uno de los aspectos de la modernidad de los planteamientos de los espacios verdes, la modernidad, en el sentido cómo se tenemos que hacer hoy en día, plantear como proyecto, como traza, como organización de los espacios, los nuevos espacios verdes públicos. En este es un ejemplo a seguir en muchas de las cosas. Vale la pena visitarlo casi a casa para decir, oye, está lleno esto de referencias interesantes. La utilización aquí del rosal, como veis, es bastante libre, ¿eh? No está, prácticamente no existe ninguna platabanda, ningún arriate, ningún lugar donde se planta el rosal, sino que el rosal está distribuido de manera que funcionalmente corresponda a el interés de organizar el tránsito, de organizar un poco los espacios de relax o donde se puede uno sentar. Algunas veces se concentra la disposición de los rosales de una manera más sistemática. Aquí, como en lo que veíamos antes, en la preocupación por el diseñador del parque por los aspectos relacionados con los rosales trepadores, que tienen gran importancia como especie o como raza concreta, está muy cuidado. También aquí se cuida, como los otros que vemos, el tema de la didáctica, de explicar lo que uno está viendo a lo largo del recorrido. Suelen haber, y además está respetado bastante, las típicas etiquetas de cada especie, etcétera, etcétera. Y, como siempre, se cuida de una manera especial las zonas de descanso, los asientos y tal, tener próximos rosales perfumados. Es una zona también de esparcimiento, es un rosal, es un parque de esparcimiento público, de esparcimiento donde hay una zona, está junto a un pequeño arroyo, un río, y hay una zona para el juego de niños, fauna. Es una maravilla cómo está organizado este parque. Yo recomiendo que si tenéis ocasión pasar por Nantes, no os lo perdáis, sobre todo si es primavera. Como veis, daros cuenta que los caminos, que son caminos que tienen pavimento, pero están pavimentados con losas sueltas, de manera que de alguna manera se intenta buscar la permeabilidad de la zona. Pero se cuida especialmente los espacios de juego de niños. Como veis, es un jardín salvaje, grandes árboles, no podados. Poda prácticamente aquí no se ve ni en rosal, ni en los árboles, ni en los rosales, se dejan libres, están colocados de una manera bastante... Y se sigue un criterio, también en el anterior que veíamos, un criterio que diríamos que formaría parte de lo que nosotros tendríamos que decir al planteamiento moderno de los parques y jardines públicos, que es
plantar las plantas de manera que funcionen en los lugares donde uno piensa que van a funcionar tranquilamente. Y si no funcionan, pues bueno, dejar que simplemente desaparezcan, pero no empeñarse a grandes mantenimientos que hacen inviable la sostenibilidad de los parques. Bueno, ya veis aquí. Bueno, pasamos a Valencia, está la rosaleda de viveros, de los jardines del Real de Valencia. Es una rosaleda clásica con sus platabandas, los rosales por especies colocadas sus platabandas determinadas, etc. Bien, es una buena rosaleda, tiene interés porque aquí fue donde se celebró la primera Feria Iberflora. Esto es el sitio donde se celebró la primera Iberflora, que ahora estará a punto de hacer 50 años, creo, 49 o 50 años. Ya. Y bueno, pues ahora está muy bonito. Es un planteamiento muy antiguo desde el punto de vista de que realmente la presencia del arbolado, la presencia como parque, aunque Viveros es un parque, no se ha trasladado ese concepto a lo que sería también la implantación del rosal en el parque de Viveros, pero bueno, tiene interés porque es es la más importante, en Valencia es nuestra rosaleda. Hay otro tipo de jardines de rosas singulares que podríamos llamar de apoyo, que son jardines de rosas singulares que están situados en espacios singulares. Bueno, ahora están Chedigny, está este pueblo francés, salió no hace mucho en un programa de televisión de la 2, creo, que es los menús de una chica que explica los menús de Francia y tal, tiene interés, y salió este pueblo porque, bueno, pues ahí es gente aficionada a la rosa. Este pueblo en primavera se pone, como ya lo veis, rosales que están efectivamente tratados, no son salvajes, aquí sí que están podados y conducidos, etcétera, y que de alguna manera la población de Chedigny pues se convierte en una población, un pueblo floral totalmente. Es espectacular. La verdad es que tiene mucho interés. Y bueno, de alguna manera aparecen ahí menús que tienen que ver con la rosa, etc. Otro jardín singular que quiero mencionar, Charlot, que es una rosaleda, podríamos llamar de apoyo, es muy singular porque es una rosaleda que de alguna manera organiza un campo de golf municipal, campo de golf público municipal, en la cual tuvo el diseñador del campo de golf, tuvo la feliz idea de utilizar precisamente las líneas de rosales organizados de una manera controlada, etcétera, pero plantados de una manera libre en el terreno, en el césped del campo de golf, organizaba las calles del campo, ¿no? Bien, aquí vemos algunas imágenes. Esta es la planta del campo de golf, el río Saona, que se llama Chalon-sur-Saône, el Saona, que es el río este, una fuente del Ródano, y que en un meandro tiene configurado este espacio, que es un parque de esparcimiento, donde, como veis, aquí está la planta. Aquí se puede ver, tiene mucho interés la visita de este parque, por muchas razones, no solo por los rosales, por muchas razones. Es un parque municipal público en el que hay fundamentalmente, aparte del tema de vela y tal, relacionado con el río, hay gimnasia, etcétera. Hay un tema, lo de como aspecto fundamental, el tema del golf, pero aquí a mí me interesa traerlo porque es donde probablemente yo he visto el rosal planteado de la manera más libre y más moderna y más interesante y más de futuro de todos los parques en los que existen rosales que he visitado, y he visitado muchos. Y hay alineación de caminos más o menos de tierra,
con márgenes en los que aparecen los rosales de gran tamaño, como veis, rosales que crecen con un pequeño espacio donde se trabaja un poco la tierra, se escarda, y donde realmente la dimensión de los rosales es extraordinaria, se dejan libremente, hay una gran diversidad de rosales, se produce allí. Bueno, aquí vamos a ver algunas fotos donde veis cómo gran diversidad, cómo van apareciendo las líneas de rosales para organizar espacios. Van organizando las canales. Es decir, que tú estás jugando al golf y cuando está en época de primavera, y más, porque realmente muchas de las especies son especies modernas de larga floración, estás en presencia permanente con las rosas. En invierno, este parque nosotros lo hemos visitado en distintas épocas. La visita de este invierno es espectacular porque los rosales sin hojas, pero con los frutos, tienen un impacto interesantísimo. Yo pienso, por ejemplo, en el Jardín de Alturia, de aquí de Valencia, el potencial que tendría un planteamiento tan libre y tan interesante desde el punto de vista de una cierta relación entre lo que podríamos llamar jardín salvaje y el jardín pensado desde el punto de vista de que funcionalmente responda al interés de la orientación de los espacios. Mirad, aquí no se podan los rosales, aquí no se hacen tratamientos a los rosales, aquí se riegan los rosales con el agua que evidentemente tiene, aparte que llueve allí, más que aquí, desde luego, con el agua del riego del césped del campo de golf, y únicamente se vigila que el espacio de esté trabajado. Sí que es un tema importantísimo, el tema del escardado de los espacios de alrededor de las masas de rosales. Bueno, y hablando de jardines más o menos salvajes, es interesante traer a colación una publicación que en 1870 salió a la luz, escrita por William Robinson. Muchos de vosotros supongo que conoceréis esta publicación. Recientemente, la imagen esta que vemos aquí es una reciente reedición, muy, muy reciente. Estas son las imágenes de la edición, de una de las ediciones antiguas, de 1895. Lo que plantea el jardín salvaje que plantea William Robinson tiene mucho interés desde el punto de vista de planteamiento moderno, aunque fijaros la fecha que tiene, estamos hablando de 1870, ya planteaba William Robinson los aspectos que hoy en día son absolutamente vigentes desde el punto de vista de lo que sería el futuro o las posibilidades de aplicación de esto. Robinson estaba en contra del jardín estructurado, era contrario a la plantación a base de alguna manera podríamos decir que estaba en contra de los viveros, o sea que algo así como las plantas salen por semilla y tal, y hay que dejarlas que funcionen. Pero hay algunas cosas que voy a leer y que me interesan. Esta publicación promovió un enfoque auténticamente naturalista y genuinamente de bajo mantenimiento, basado en la considerable experiencia de Robinson como jardinero, botánico y observador directo de diversos hábitats. La lectura de esta publicación y sobre todo de la reciente edición, que tiene una introducción muy amplia y muy interesante, explicando un poco el mundo de lo que pasaba en aquella época y cómo funcionaba Robinson, porque explica de alguna manera lo que hacía y cómo funcionaba este hombre que era un gran conocedor de las especies botánicas y sobre todo era un gran conocedor, observador de qué especies funcionaban en un sitio mejor que en otro, es decir, en estos temas. Y en función de eso se planteaba la aplicación de determinadas especies en determinados lugares. Una de las máximas que decían, que yo creo que tiene mucho interés, es: no se trata de adecuar el terreno a la planta que deseamos plantar,
sino que se trata de plantar la planta adecuada para el terreno. Esa era una de sus máximas. Aquí no tiene sentido plantar esto, o no voy a plantar aquí naranjos, o no voy a plantar aquí esto, porque esto, si va, irá a base de padecer muchos todos, ¿no? Es decir, se trataba no de una preocupación práctica, hay de una preocupación estética, de estilo y tal, sino de que él considera que lo interesante era el menor esfuerzo humano para mantener la vegetación que se quería tener, es decir, que vaya solo, que el jardín vaya solo. Esto no es Gil Clemens, es algo, sí que de alguna manera es un poco una premonición de estas visiones de hoy en día, que decimos, bueno, esto no puede ser sostenible, esto tiene que estar peleando contra lo que decía los enemigos de los rosales, ¿no? Bueno, tiene mucho interés esta publicación para nosotros también, para los que tenemos que ver algo con las rosas, porque en su libro del Jardín Salvaje o el Jardín Silvestre dedica un capítulo entero a el mundo de las rosas salvajes y otras rosas en el jardín salvaje. Es decir, le interesaban las rosas silvestres, las conocía muy bien, las observaba en el campo, preguntaba, visitó Francia buscando alguna rosa, etc. Y una de las cosas que le interesaron mucho era la diversidad, ¿no?, de los rosales. Entonces, bueno, aquí he puesto las 22 rosas que menciona. Alguna referencia voy a pasar muy rápido porque veo que voy irregular de tiempo. Las 22 rosas que planteó, que menciona Robinson en su libro, en el capítulo 12, y muchas de las cuales son americanas, porque esto en gran parte, aunque él procedía de Inglaterra, de Irlanda, Inglaterra, fue a Estados Unidos, volvió, viajaba bastante y observaba en todas partes la naturaleza, ¿no? Habla de la virginiana, la rosa virginiana, que es de origen americano, la rosa rugosa, que como veis, aquí esto es una imagen de aquí del vivero, en la que se ve un talud con la rosa rugosa, esta de aquí es de origen japonés o chino, japonés más bien, de gran resistencia, tiene mucho interés por la pinifolia, la caroliniana, que es una rosa también americana de interés, como veis, dominan los colores púrpura. La rosa acicularis también es una rosa silvestre muy interesante. Daros cuenta que prácticamente casi todas las rosas tienen pocos pétalos. Ahora, después, si nos da tiempo, hablaremos de este tema. Pero también le interesa a él las rosas, podemos llamar modernas, por ejemplo, las rosas té. Él hace un viaje a Francia, finales del siglo XIX, hace un viaje, antes de escribir este libro, hace un viaje a Francia y descubre allí que hay unos hibridadores, unos nuevos, que tienen una serie de rosas nuevas que llaman ellos rosas de té, que en parte vienen de China, no saben y tal y cual, y creo que se ha pulsado algo que me pasa automáticamente. Las rosas té de interés, aquí daros cuenta que ya no son simples, son rosas o dobles o plenas, ahora hablaremos de eso si nos da tiempo. Le interesa la rosa fétida, que es una rosa también traída de la China, rosa amarilla, color raro, esta es la versicolor, que tiene color también rojo, y otras rosas derivadas de la rosa fétida, que son dobles. La rosa arbensis, la multiflora, la rosa moschat, la sempervirens. Las rosas sempervirens tienen mucho interés porque sempervirens, normalmente los rosales son plantas de hoja caduca, pierden la hoja. Eso ya hemos visto en Charlotte Sweetflower, que tiene sus pegas, pero a veces la estructura de las ramas o de los tallos del rosal tienen un impacto extraordinario si los dejas libre. En el caso de las rosas sempervirens, siempre está verde, como su nombre indica, no pierde la hoja, tiene mucho interés como recubridor de taludes, como es sarmentosa, es una rosa muy interesante que él la menciona. Multiflora, rosa de origen también oriental, que como su nombre indica, tiene muchas flores, rosas
con flores pequeñas pero numerosísimos. Aquí vemos una rosa multiflora, una variedad de la rosa multiflora, que es la Aimé Viver, que como veis pues llega a cubrir una edificación con 3 plantas. Las rosas Pursault, que son rosas modernas, que ya híbridos relativamente complicados, obtenidos por obtentores franceses. La rosa villosa, que se da bastante aquí en el Pirineo aragonés, como vemos esta, la Cinnamomea, la Fraxinifolia, que tiene, como su nombre indica, hojas del Fraxinus. La Gálica. La Gálica tiene, es una lástima no poder dedicar más tiempo a la Gálica, porque la Gálica tiene prácticamente todo. Va de la Gálica, es una rosa que los franceses dicen que es su rosa, que es de origen francés, pero algunos piensan que los trajeron, que hay rosas como esta de aquí que vemos, que es una Gali también, que tiene influencia de las rosas damascenas, que como su nombre indica vienen de Damasco, de Siria, que según dicen la trajeron los cruzados que volvían de allí, que se implantaron en la zona de Provence, cerca de París, o el norte de París, que no la Provence del sur de Francia, sino Provence, escrito, que es un lugar donde se empezaron a cultivar lo que se llama la gálica, la rosa gálica officinales, que es lo que llaman la rosa de los apotequeros, la rosa de los farmacéuticos, rosas dedicadas fundamentalmente a temas de medicinales, ¿no? Aquí vemos algunas. Esta es una rosa en versicolor, es una variegata. Bueno, hasta la rosa plena partimos de una rosa simple, todas son gálicas. La rubifolia es una rosa americana, en el nombre de setichera, o la Prairie Rose, que es la rosa de las praderas. Es una rosa abundantísima en Estados Unidos y que veremos después cómo se plantea por parte de algunos arquitectos paisajistas su utilización masiva para la adecuación de los espacios de las grandes intervenciones. Las rosas chinensis, algunas muy singular, como esta es la rosa chinensis que tiene semperflones, que llama, porque tiene siempre floración. La chinensis, lo bueno que tenían es que eran reflorecientes. Llama la atención que Robinson las mencionaba, las conocía, porque fue a Francia y lo supo de los obtentores nuevos. La mutabilis, que se llama así porque cambia de color, o la viridiflora, la rosa verde que llama. La noisette, una rosa también sofisticada, complicada, obtenida por obtentores nuevos. Bien. Vamos a pasar rápidamente por un tema y como idea me interesa dejar constancia, que es los grandes arquitectos paisajistas del primer tercio del siglo XX americanos, algunos de los cuales tuvieron directamente que ver con las últimas fases del Parc Central de Nueva York, del Central Park de Nueva York, y que tuvieron mucho que ver con la configuración de lo que era el oficio de arquitecto paisajista. Algunos de ellos estudiaron en Harvard, que era uno de los lugares donde veremos que van apareciendo bastantes arquitectos paisajistas que planteaban la zona, aspectos de cambio hacia la modernidad y que de alguna manera se formaron en Harvard al principio dentro del estilo Bellas Artes, podríamos decir, o Arts and Crafts, o como quieras llamarle, y que posteriormente, poco a poco, sobre todo a partir de los años 30, después de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo cuando llega a Harvard la gente que tiene que exiliarse de Alemania por culpa de los nazis de la Bauhaus, como por ejemplo Gropius, lo nombran director de la parte de diseño de arquitectos paisajistas y arquitectura de Harvard, y va creando una escuela de transformación hacia las ideas modernas propias del movimiento moderno. Bien, aquí voy a pasar a algunos referentes en las que me interesa destacar
dos cosas. Una, que eran gente preocupada por el concepto de los grandes parques, de los parques como lo que decía Forestier, el sistema de parques. Algunos fueron arquitectos paisajistas que tuvieron mucho que ver en la consolidación de la visión sistemática de los espacios verdes americanos, de gran importancia en aquel momento. Y otro tema importante para nosotros es que además eran profundos conocedores de la rosa como materia de trabajo, como un recurso interesante, como otras especies, a aplicar a estos espacios verdes públicos siempre. Primero, uno de ellos es Manning. Manning aparecerá, lo tendréis bastante, algunos de vosotros lo conoceréis bastante, aparece en muchas referencias, fue uno de los defensores, después de Robinson, naturalmente, evidentemente había leído el libro de Robinson, y era defensor del jardín silvestre, era partidario del enfoque informal y naturalista de los espacios verdes, tuvo que ver con la sociedad americana, tuvo que ver en la formación de la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas y desde luego tuvo mucho que ver con la consolidación de una cosa que a nivel mundial tuvo posteriormente importante, que era el sistema de parques nacionales. Tenía un planteamiento en sus escritos que yo juzgo que es muy interesante, que él decía, bueno, para la hora de abordar una intervención en una zona que está más o menos plantada y tal y cual, lo que hay que plantear de momento es un proceso de eliminación y poda selectiva. Es decir, si necesitamos vacíos en una zona que está boscosa y que tenemos que urbanizar allí y tal, no hagamos una tabula rasa, no entremos máquinas y lo destrocemos todo y después planteamos lo que sea, sino veamos lo que hay, empecemos selectivamente a quitar las pocas, aquello que nos interesa eliminar para generar una estructura espacial adecuada al carácter del lugar donde vamos a implantarnos. Este tema, eliminación y poda selectiva, configuración de estructura espacial con el carácter propio del lugar, no a la tabula rasa, consideración y respeto por las preexistencias y análisis de lo que funciona en cada lugar, tiene mucho que ver con lo que planteaba Robinson, del jardín salvaje, pero esto ya lo plantea como de alguna manera un oficio, una manera de trabajar, una manera de proyectar. Es un proyectista que Robinson no lo era. Bien. Él abogaba por la utilización de especies de rosal silvestres en aquellas adecuaciones paisajísticas en los Estados Unidos que tenían que ver con los bordes de lagos, con las zonas arenosas, con los taludes de ferrocarril, con los márgenes de carretera y tal. Hay que pensar que en el tiempo que estamos hablando, en Estados Unidos estaba el ferrocarril acabando de consolidarse, algunas líneas. Estaba planteándose lo que unía la costa este con la costa oeste, las grandes carreteras, la 43, etc. Todas estas intervenciones eran intervenciones de un enorme impacto medioambiental. Entonces estaban preocupados la gente que tenía que ver con el oficio de, que podríamos llamar hoy en día arquitectos paisajistas, realmente este tema les preocupaba. Entonces recomendaba decir, bueno, veamos qué podemos tener para abordar esto. Y ya digo, recomendaba la utilización de estos rosales. Otro conocedor de las rosas y que tuvo que ver también con la configuración del sistema de parques metropolitanos de los entornos de Nueva York fue Charles Downing Lee. Bien, este hombre hablaba de interés de los rosales para la bifauna, de la facilidad que tenían los rosales para configurar barreras naturales, para configurar bordes. Algunas de las cosas las hemos visto en Chalon-sur-Saône o hemos visto antes de las fotografías anteriores. También hablaba de los escasos cuidados que requiere el rosal y su capacidad para prosperar en diferentes suelos. Claro, alerta, escasos cuidados requiere el rosal si dejamos que el rosal vaya a su aire. Si nos empeñamos que el rosal haga lo que nosotros queremos, probablemente requerirá el mismo cuidado que en el finales del siglo
mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, las señoras que tenían sus jardines de rosas se empeñaban en cultivar las rosas, a pesar de que las pobres rosas a lo mejor no prosperaban en un determinado lugar. Bien, otra de las cosas que comentaba Lai era que recordaba que las rosas pertenecen a la familia de las rosáceas, como son los almendros, o los perales, o los manzanos, o tantos árboles de fruto que de alguna manera tienen unas características parecidas. Y él abogaba, es decir, analicen ustedes y vean la posibilidad de combinar este tema, que por otra parte tiene interés por el tema, la floración de estas especies. Otro personaje como Miller, que de nuevo era también un arquitecto, paisajista, vinculado a la sociedad del mundo de los arquitectos paisajistas americanos, que escribió un libro muy interesante sobre el concepto del espíritu de la pradera, un poco, ¿no? Los jardines, el ajardinamiento de los paisajes desde una visión de lo que después Wright hizo tantas casas, Wright, el arquitecto de la Casa de la Cascada y tal, que es tan conocido. Pues este hombre escribió un libro dedicado a eso, y una de las cosas que hizo es que era un gran conocedor del rosal también, y en una publicación que se hace anualmente, la Sociedad Americana de la Rosa, American Rose Society, que publica anualmente una especie de revista o de publicación anual. En el año 1917 él publicó un número extraordinario dedicado al rosal, y era muy gracioso, es interesantísimo leerlo. Quiero decir que nosotros tenemos todas estas publicaciones que las hemos ido comprando en algunos de los viajes y tal, y si no se puede pedir, hoy en día se puede pedir casi todo por internet. En esta publicación, este número no tiene desperdicio, dice cosas como: alrededor del 90% de los problemas más comunes del paisaje, diríamos el paisaje americano, se pueden resolver con la ayuda de 9 especies de rosal silvestre. Y pasa en este escrito a relacionar los 9 rosas silvestres a las que se refiere. No nos da tiempo a explicarlo, pero tiene interés, son casi todas rosas que hemos mencionado, algunas de ellas ya. Robinson ya las mencionaba, algunos de los otros los han bien comentado, que hacen referencia a la utilización concreta de estas especies para usos concretos. Es interesantísimo leerlo. Esto, si va a estar grabado, lo podéis tener a vuestra disposición. Si no, pues os suministrar. Bien, para los bordes se puede utilizar determinadas rosas silvestres, el tema de la rugosa por los frutos, la sichidera porque tiene, etcétera. Bien, vamos a pasar, hace mención, como no, a la rosa ustris, que ya hemos visto, que abundan en los Estados Unidos y que la hemos visto en uno de los parques de las URSS. Vamos a un poco un salto. Esto es lo que estaba pasando a principios del siglo XX, las primeras 2 décadas del siglo XX estaba pasando en Estados Unidos. Había un movimiento de sistema de parques, naturalización, hay que intentar conseguir que se empleen especies naturales, que no tengamos que tener un gran mantenimiento. Esto es otra cosa, es el gran país enorme, de grandes extensiones, que no se puede ir con minucias. ¿Qué estaba pasando en Europa? Bueno, pues en Europa dominaba todavía un concepto muy detallista del adorno, diríamos, los aspectos relacionados con lo que podríamos llamar el arts and crafts, ¿no? Bien, a ver, algo pasa ahí. ¿Vale?
¿Me escucháis? Bien. Bueno, en 1902, Gertrude Jekyll publicó un libro interesante, que vale la pena tenerlo, porque no tiene desperdicio tampoco, que son Rosas para los jardines ingleses. Este libro, 1902 estoy diciendo, tiene prácticamente el ideario antiguo de Bellas Artes, de Arts and Crafts, de nada que ver con poco que lo estamos diciendo, que en aquel mismo momento estaban los americanos planteando. Esa reflexión de lo que estaban planteando los americanos, habría que plantearse, ¿qué están planteando en estos momentos los americanos y cómo estamos? Algunos americanos, hay americanos que están planteando muy difíciles de seguir, pero cómo está en el mundo todas estas cosas. Hoy en día el tema de los jardines públicos, de los parques, etcétera, y qué estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, esta reflexión, al traer aquí a Gertrude Jekyll y a Arts and Crafts en 1900, principios del siglo XX, lo que se estaba planteando, creo que tiene interés en reflexionar. Bien, el contenido de este libro de Jekyll está dividido en dos partes. Una la escribe Gertrude Jekyll, y eso hay una casuística que no me voy a extender, y una segunda parte escrita por un colaborador en la que, bueno, se plantean, y esto aparece en una gran cantidad de publicaciones especializadas en rosal, en la que siempre hay una parte dedicada a los problemas de la plantación, la propagación de la sal, los enemigos del rosal, las rosales, el cultivo en invernadero, bajo vidrio, en fin, etc. Esta es la imagen de lo que en ese momento se estaba haciendo en Inglaterra, en Europa. Los temas de Arts and Crafts como estilo, que de alguna manera tenía una componente ecléctica, un estilo de alguna manera dudoso en aquel momento, aunque parecía que era lo mejor del mundo y era lo que deseaba y lo que las clases pudientes de la época demandaban. Es curioso que Arts and Crafts, o la corriente como concepto, estaba dedicada fundamentalmente a jardines particulares, jardines privados. Muy pocos ejemplos encontraremos de este estilo, de esta corriente dedicada a jardines públicos. En cambio, lo que estábamos viendo en Estados Unidos, algo veremos en Canadá, si nos da tiempo, lo que se estaba planteando precisamente era el tema del jardín público, del sistema de parques, el parque público. Bien, hay una figura que aparece ahora y que va a aparecer en las siguientes diapositivas, que es Turner, que era un arquitecto paisajista canadiense que planteaba una crítica radical al planteamiento de Arts and Crafts, diciendo que era una urbanización romántica plagada de decoración sentimentalista y de referencias clásicas al pasado. Y planteaba un enfoque moderno y la necesidad de abordar un minimalismo funcional. Estamos hablando prácticamente de la primera y segunda década del siglo XX. Bien. Concepto de modernidad, están reclamando modernidad, moderno, tal. Bien, a mí se me ha ocurrido acudir al diccionario de María Moliner, moderno, la primera acepción de la época presente. Y dice ella también, se aplica a lo que se beneficia de los últimos avances de la tecnología y la ciencia. Se opone clásico. Bueno, yo creo que este concepto, en los años 20-30, este concepto moderno que publica María Moliner, sería prácticamente lo mismo que planteaba en esos años, 20, 30, 40 incluso, el movimiento moderno europeo, no estaba en Estados Unidos, estaba en Europa, y que venía un poco de la mano de la Bauhaus, en la que se basaba la integración de las artes. No tenía que ver con algunos planteamientos de modernidad que planteó, por ejemplo, Horace Walpole, que en 1780, finales del siglo XVIII, escribió un opúsculo que tiene bastante gracia, que se titula Ensayo sobre la jardinería moderna. Cuando uno se fue traducido no hace mucho al castellano, y estaba en cualquier librería, era fácil notarlo,
Y yo recuerdo que cuando lo compré, digo, hombre, ¿cómo a finales del siglo XVIII Walpole planteaba la modernidad? Esto tiene interés. Claro, cuando lo lees te das cuenta que en realidad es un planteamiento de contra, un poco, era un moderno contra lo actual, es decir, pero volviendo atrás. Era un neogótico. Esto en la arquitectura, los arquitectos sabemos lo que son los neos, ¿no? Todo el planteamiento que se pretende racional y moderno, los neos y tal, que no voy a abundar más, pero que bueno, yo creo que hay que aclarar estos temas de carácter moderno. Sí que era en aquel momento, moderno en la arquitectura, desde luego lo fue, en la exposición de Barcelona de Mies van der Rohe, del pabellón de alemán de Mies van der Rohe, en el año 29, en el cual tuvo que ver bastante en la zona de ajardinamiento de la exposición, Forestier y Rubí de Tudurí, lo hemos comentado antes. Esta planta del pabellón de Barcelona, que se destruyó a los meses, como en toda exposición, se destruyó a los pocos meses, pero que fue reconstruido, afortunadamente, de nuevo, en Barcelona hoy en día es visitable, y donde vemos aquí pues la planta fluida, la no existencia de la caja, el no cerramiento. Claro, esto no tiene nada que ver con este espacio cerrado de ventanas, de cierre. Esto es la permeabilidad total, y tiene interés traerlo aquí a colación porque una que decía, esto no es Ars & Graph. Cuando vio este pabellón visitó la Expo del 29 y dijo, esto es una casa jardín. Una casa jardín donde el espacio fluye, donde, fijaros que no hay apenas vegetación, pero sí que captó este tema del exterior-interior de la fluidez. Christopher Turner publicó un libro muy importante en el año 38, en 1938, de alguna manera planteaba la palabra moderno de nuevo, Gardens in the Modern Landscape, en la que planteaba ir más allá del paisajismo tradicional y enlazar con los planteamientos de la arquitectura moderna de la época. Leonard nació en Victoria, en Canadá, al lado de la Columbia Británica, donde hay situado uno de los más espectaculares jardines de rosas que yo he tenido oportunidad de visitar. El jardín Butchart Garden, que, bueno, ya digo que es aquí en las imágenes se puede ver realmente características, y esta imagen es espectacular porque esto es una rosaleda instalada en una antigua cantera de fabricación de cemento. Fue uno de los herederos de Butchart, que tenía una fábrica de cemento. Butchart fue famoso porque fue el inventor de los sacos de papel del cemento. Antiguamente se hizo millonario por eso, no por el cemento, sino por el saco, el invento de los sacos de papel, que como veis, el que haya visto las obras y tal, pues allí hay una manera de esa cosa, ese polvo tan fino que es el cemento, no había mate ni nada que no saliera y se saliera por los poros. Y entonces inventó un saco multicapa de papel barato, etcétera, donde envasaba el cemento y en lugar de servir el cemento en carros y en tal y cual, se servía a granel, se servía en saco. Bien, pues este jardín es extraordinario, es la antigua cantera de una roca para fabricar el cemento. Voy a ir rápido. Aquí hay una imagen que me interesa. Esto es Ars & Graph. Estos son las arquitecturas modernas, y el tema que se planteaba era qué jardín tenemos que hacer si antes eran las casas así y ahora están siendo, porque nos vienen, a América están llegando también el movimiento moderno arquitectónico. Las casas son más cuadradas, más no sé qué, más transparentes, más el interior exterior existe como una continuidad, no como un cerramiento, etcétera, cómo tiene que ser el nuevo jardín. Entonces, bueno, allí empiezan a intentar aproximarse a eso. Todavía dominaba el estilo Ars & Graph. Hay un personaje que conviene traer a colación aquí, que es Thomas Mawson, que publicó en 1900 un librito magnífico, que vale la pena también consultarlo, que era un poco un manual para la construcción de jardines
con el estilo Arts and Crafts, y traigo aquí una imagen. Esto es una rosaleda diseñada. El libro contiene bastantes planos de lo que pueden ser y tal. Aquí es una rosaleda contenida de las varias que existen en el libro, en la que se ve la traza circular, no sé si lo recordaréis, pero por ejemplo, la rosaleda de aquí de Valencia, de los Jardines del Real, pues tiene una traza de este estilo, ¿no? Una de las cosas, estos son también imágenes, perdón, una de las imágenes del libro en la que se ven los arriates, las platabandas con los rosales colocados dentro de los setos recortados, etcétera, la planta de esta rosaleda que hemos visto antes, y una cosa habitual en Arts and Crafts, eso de alguna manera lo inventó Gertrude Jekyll, una cosa interesantísima que era el mixed border, es decir, tener un camino, un paseo, algo rodeado de una manera de vegetación con diversas especies, que ella lo que le preocupaba era, y esto es magistral, leer sus escritos, le iba preocupando decir, las flores salen a parte alta de las plantas y empiezan a ser feas la planta parte baja. Yo voy tapando la parte baja de las plantas con una planta más bajita que coloque delante. Y de ahí nació un poco la idea del mixed border, ¿no? Toulard fue a visitar la exposición, hay otra exposición interesante, que es la del año 37 en París, interesantísima, muy importante, en la cual Toulard se queda sorprendido, ¿no? Y dice, esto es lo que yo quiero. Visita la exposición, asiste a un congreso de arquitectos, de arquitectos paisajistas internacional, y conoce allí a Anel Claes, un arquitecto paisajista belga, que le invita a visitar su casa en Bruselas, cerca de Bruselas, y descubre este jardín que es el que tenía. Esto es la casa, el jardín, y la planta de la casa es esto, y esto es todo el jardín de la parcela, que descubre Toulard allí. Se queda, realmente le causó una impresión extraordinaria. Tened en cuenta que él estaba planteando estas cosas y lo que ve es esta planta en la que, bueno, no me da tiempo de analizarlo en profundidad, pero realmente fue de alguna manera una revolución en cuanto a la propuesta de arquitectura funcional, jardín de gran simplicidad, simetría compensada, asimetría, podríamos decir, todas las leyes compositivas que planteaba en aquel momento lo Bauhaus, ¿no? Este era el interior, de una modernidad increíble. Hay que pensar un poco, imaginaros en aquel momento cómo podían ser las casas clásicas al estilo Arts and Crafts, ¿no? Con los divanes, los sofás, etc. Bien, aquí vemos ya sillas de estilo Mies van der Rohe, etcétera, etcétera. Las ventanas tecnológicamente desarrolladas, la continuidad del espacio interior-exterior. Le interesó también, seguro, le interesó también a Toulard los dibujos que hacía Canel Claes, porque la verdad es que era interesante. Estos son algunos de los proyectos de este arquitecto paisajista, Canel Claes, belga, como ya he dicho, en los cuales vemos plantaciones generadores de espacios, es decir, los espacios. Las plantaciones no llenan espacios, sino generan espacios. Con las plantas yo voy creando recintos, voy organizando circulaciones, etcétera, etcétera. Genero asimetrías equilibradas, planteo una gran diversidad botánica, rosales, pero también setos recortados si hace falta, árboles al fondo, espacios pavimentados de tránsito, espacios de estancia, suelos permeables pero controlados, piezas sueltas, ya estaba inventado eso, piezas sueltas libres, el jardín salvaje por una parte, pero también formal, árboles, arbustos y plantas de flor. Todo esto estaba allí. Hay una imagen que quiero traer aquí, que es una rosaleda que proyecta
Canel Claes en el año 39, que a mí me interesa mucho porque realmente clasifica, estructura la rosálida por el color de las flores del rosal. Esto no es normal, se suele clasificar por cualquier otro tema que tiene más bien con cuestiones botánicas o tal. Y bueno, aquí él plantea una cosa que parecía de cajón, dice, todos los amarillos aquí, todos los rosas tal, todos los morados o malvas allá, etcétera, etcétera. Bien, tiene interés esta. Bien, y he traído aquí una arquitecta paisajista más moderna, más reciente, también de la zona flamenca de Canel tal, que esta es holandesa, que estos son imágenes de un jardín de ejecución reciente, es decir, de los años 60 o algo más, donde vemos el interés. Hay algunas de las cosas que nos recuerdan lo anteriormente visto, y hay una cosa que quiero llamar la atención: aparecen las plantas de grandes hojas, es un tema, la gran diversidad que aparece aquí, es un tema que es una mujer, Miriam Ruiz, como muy radical en algunos de sus planteamientos, como fue en su día Gertrude Jackie, aunque parecía en las imágenes siempre aparece una abuelita encantadora, etcétera, pero ya estamos viendo lo que planteaba ella de una manera muy rígida. Aquí vemos una cosa que me interesa resaltar, que es, insisto, las plantas de grandes hojas que un Burle Marx planteó y nos trajo aquí a toda la zona de Europa, etcétera, proveniente de su Brasil natal, y que prácticamente está planteando, diríamos que es las especies que hoy en día dominan de alguna manera la jardinería moderna, y que el tema a plantear es cómo se combina este tipo de plantas de gran resistencia, a pesar de que son de procedencia climática, no muy de aquí, pero que tienen interés y hoy en día se están colocando con gran acierto, por otra parte. En algunas de las imágenes vemos los rosales colocados allá al fondo, setos recortados, alineaciones de las flores separadas del otro. Aquí vemos también una situación, un planteamiento clásico un poco propio de Arts and Crafts, de una platabanda con los rosales, las plantas de flor en el interior, rodeado de un seto, pero lo combina con temas tan interesantes como esto que vemos aquí, de fondos de arbolado, árboles singulares sin podar, pero con unas formas especiales, los setos recortados que configuran y que apoyan una zona más salvaje, plantas de hoja grande, etc. Bueno, esta imagen colaboró Miriam Ruiz en una intervención en uno de los polders holandeses de la zona del norte, de la zona del Mar del Norte, y aquí me interesa destacar una historia, el diseño un poco del elemento verde era de Miriam Ruiz, en el que la vegetación lo que hace es proteger, servir de protección a un espacio residencial, que tiene escuelas también y zonas de juego, etcétera, de unos vientos horribles que se dan en aquella zona. Es decir, esto es un espacio de colonización de unos espacios ganados al mar mediante el mecanismo de los ingenieros holandeses del polder, y que intervino desde el punto de vista como arquitecta paisajista Miriam Ruiz y planteó esta solución que tiene un enorme interés desde el punto de vista arquitectónico también, urbanístico también, etcétera. Y como veis, pues esto que os insisto, ¿no? Son unas bandas de boscosas, tupidas de gran densidad y que sirven de protección a los vientos y que configuran, por ejemplo, un paisaje especial que no es ese espacio abierto de los grandes extensiones de los holandeses. Bien. Voy a ir pasando rápidamente porque me gustaría acabar. Creo que tengo unos 5 minutos o 10, una cosa así.
Tunar tiene interés sus proyectos, todos ellos. Y hay alguna cosa que quiero comentar sobre otro arquitecto paisajista canadiense, que es Floyd, James Floyd, y fundamentalmente por dos proyectos. Un jardín fragante para ciegos y un jardín encantado para jóvenes discapacitados, en los cuales tiene interés porque el jardín fragante, él colaboró con una médica especialista en el cuidado de los ciegos, etcétera, etcétera, y tiene interés leer alguna publicación de él sobre este jardín en la que explica cómo los ciegos tienen una capacidad de los perfumes, de los aromas, etcétera, para captar el microclima que se da en el lugar concreto. Él utilizó rosales por su perfume especialmente y también otras especies aromáticas. Y bueno, tiene interés ese proyecto porque fue en aquel momento muy... Hoy en día jardines fragantes se han hecho muchos y se ha planteado, pero este proyecto es uno de los primeros que se plantearon en una zona en Canadá. Y otro de los jardines interesantes es un jardín encantado para jóvenes discapacitados, que lo que planteó él era el meterse dentro del espacio con una plataforma exenta, libre, en la que respetaba totalmente la topografía del lugar. Y bueno, ya la imagen creo bastante... Bueno, aquí he puesto al final, visitó Brasil, se interesó por la obra de Roberto Burle Marx. Es de los pocos arquitectos americanos o canadienses que haya leído yo, que visitaron hace muchos años la casa de Burle Marx, que como sabéis es un paisajista brasileño de origen alemán. El Marx de su padre le viene de ahí, se formó en parte en Alemania y en Brasil. Fue como Robinson un gran aficionado a irse a la selva brasileña, irse a los espacios naturales brasileños, a conocer y descubrir plantas, y todo el conocimiento que tiene él de sus plantas fue precisamente las visitas, igual que Robinson, al lugar, ¿no? Aquí he puesto dos montajes de dos imágenes, yo creo que claramente diferentes, unas que tienen que ver con la organización de la plantación de determinadas especies en espacios organizados formalmente que tienen que ver con sus dibujos, él era pintor también, sus dibujos de organización espacial, en la que, bueno, fundamentalmente es el plano el que domina más que eso, y va combinando especies de hoja fina con especies arboladas, muros. Él fue famoso por la playa Copacabana y todas estas que han venido a ver. Bastante conocido, no me imagino que lo conocéis. A mí me interesa traerlo aquí porque una de las cosas que hizo Burle Marx es dar a conocer a todo el mundo la gran riqueza de las especies de lo que podríamos llamar de hoja ancha, de hoja grande. Las alocasias, todas las aspiristas, la diversidad es enorme, ¿no? Y hoy en día realmente es un material que tiene gran interés para ser aplicado a los jardines y parques modernos. Y una cuestión que me planteo yo es un poco la aplicación del rosal en estos jardines, que yo creo que tienen que ser, porque generalmente estos jardines de Burle Marx, el color está bastante concentrado en determinadas plantas, pero domina el verde, domina un poco el umbrío, etcétera y tal, que es interesantísimo. Por otra parte, yo os recomiendo un poco el análisis en profundidad de la solución que se ha ido dando y cómo se está llevando la Gran Vía del Marqués de Asturias de Valencia, en la que se planteó en todos los marginales que conectan con las zonas de rodadura de plantas de este tipo, y que yo creo que son de un gran acierto y creo que están llevados muy bien. Y yo creo que es un ejemplo. Hay algunos puntos en los que yo sugeriría
que unos rosales de gran porte en las esquinas, en determinados puntos, darían en esta época de primavera, por ejemplo, un interés especial a esas zonas, ¿no? Pero esto ya creo que ya a casa. Voy a pasar un poco de Fletcher-Stielmer, que tiene algunas cosas interesantes, y de Vera, porque quiero llegar a comentar ahí unas cosas. Voy a comentar una cosa que sí que Gilles Duchesne se le llama el jardinero de Francia, el rey de los jardines y tal. Fue un arquitecto en este caso, también jardinero y paisajista, y junto con su padre se encargó de rehabilitar o restaurar, o como quiera llevarse, los grandes jardines históricos de Francia, algunos como por ejemplo el de Vaux-le-Vicomte, que es el primer jardín que hizo Lenôtre, y que él, de alguna manera, el Vaux-le-Vicomte que conocemos es el que Gilles Duchesne restauró, rehabilitó, etc. Este hombre dijo en un momento determinado una cosa interesante, que fue en un libro que publicó en 1935, comentó: después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión, no hay futuro a largo plazo en el diseño de los grandes parques para la aristocracia. Los jardines tienen que ser más pequeños, más fáciles de mantener y mucho más funcionales. Bien, esto lo decía desde su actuación en los grandes jardines. A mí me he traído esto porque esto, que es la imagen de uno de los jardines que él restauró, esto es una imagen del Campo de Moro de Madrid, en la que el Patrimonio Nacional nos pidió, no hace mal, el año pasado, creo, el colocar unos rosales en esta gran avenida que tiene por fondo visual Palacio Real, del Palacio Real de Madrid, y donde colocamos una variedad nueva de rosales Ferrer, que es Castell de la Quas, que, bueno, está magnífica. Estas fotos son recientes, de hace una semana o algo más, y realmente es espectacular. Y lo traía porque aquí, jardines, hay programas de televisión especializados que hablan de los jardines clásicos y los jardines italianos del Renacimiento, tal como jardines sin flores. Bueno, esto se defiende que algunos comentaristas, entre otros algunos comentaristas de los programas de televisión que digo, comentan que esto no era así, que realmente los jardines del Renacimiento, etcétera, tenían flores. Y lo que estoy reivindicando yo es la colocación de una cosa tan sencilla como es dos bandas de color, de la importancia dimensional que tienen estas, ayudan a que esto no sea. Voy a pasar rápido. Y Garrett Bo es muy importante. Lo voy a pasar, pero recomiendo adquirir, si es posible, este libro, Landscape for Living. Garrett Bo es el moderno de turno, que vemos unas plantas. Voy a poner algunas imágenes. Él hablaba que los elementos vegetales generan, como decía Tunar, espacios. Deben generar espacios, no ocupar los espacios. Daros cuenta, cada especie tiene sus características formales y debe ser aplicado de la manera correspondiente. Bueno, es fácil imaginar un pequeño jardín de río en la que aparezcan, esto podría ser precisamente alineaciones de rosales. Rosales, yo estoy recomendando últimamente, estamos recomendando el línea antes que masa, punto mejor que a lo mejor incluso línea, ¿no? Es decir, que ese concepto de la gran palatabanda con arbustos, con rosales colocados en masa y tal, es una cuestión a replantearse. La calidad y la modernidad. Una de las cosas que dice Francis Allais, una cosa aplicable a los árboles, pero también a los rosales. Lo único que pide un árbol es que se le deje en paz. Un tema interesante a plantear. Voy a leer rápidamente, porque creo que me paso ya de tiempo, los parques, unas reflexiones finales que creo que
Voy a leerla rápidamente y creo que tiene que ver un poco a modo de resumen. Los parques y jardines son para las personas, no para las plantas. Funcionalidad y racionalidad por encima de estética. No se trata de adecuar el lugar a la planta, sino de plantar la planta adecuada. Observar las características y condiciones del lugar, ver qué planta prospera en cada sitio. Tener en cuenta las características destacables del lugar, el genius luci, que dicen los clásicos. No, como decía algunos de los Miller, por ejemplo, a la tabula rasa, tener en cuenta las preexistencias. Las marras son un síntoma de que algo va mal, analizarlo antes de sustituir. No se trata de que se nos compren más rosales y tal, se trata de ver por qué no van. Ventajas de la biodiversidad, tanto vegetal como animal. Utilización racional y eficaz del agua. Eso no siempre consiste en el ahorro de la misma. Sobre este tema, últimamente, incluso Parham mismo está comentando este tema. El tema está vigente, el tema de la utilización del agua de manera adecuada, no de manera, no economizar el agua, no es lo mismo. Reflexión, bien, sobre esto no voy a alargarme. El agua es necesaria para las plantas y mejora el microclima. Reflexión sobre los sistemas de riego, goteos, aspersores, manguera, bolladores. Hay mucho que hablar al respecto. Planteo eso, una reflexión y ver, analizarlo. Reflexión sobre la utilización de mallas antihierba. Yo sería aquí más drástico. Ecológicamente es contradictorio, creo que dan malos resultados. Reflexión sobre la utilización de tratamientos fitosanitarios. En espacios públicos cada vez menos debía de ser. Vamos hacia ahí. No. Las plantas para estar sanas necesitan, primero que nada alimento adecuado. Hay que abonar. Si está bien alimentada la planta, seguro que tendrá menos problemas con las plagas. Reflexión sobre las podas, intentar evitarlas. Vamos, casi, estamos recomendando a lo largo de la charla la no existencia de podas. Parques y jardines públicos, los parques y jardines públicos deben estar correctamente integrados en el sistema verde. Los parques y jardines públicos deben estar equilibradamente distribuidos por la población. Tener la superficie adecuada según su función. Un jardín naturalista exige una dimensión suficiente que lo haga espontáneamente viable. Un jardín naturalista seguramente será más grande, requerirá ser más grande que un jardín formal. Pensar en un jardín naturalista de barrio, de una rotonda naturalista, esto son cuestiones a replantearse. Al diseñar el jardín debe tenerse especial en cuenta su mantenimiento de futuro. Bien, y por último acabo, es necesario cambiar el enfoque del jardín de broderie todavía existente en muchos jardines públicos y parques de la ciudad y dirigirse hacia una jardinería moderna más cercana a los enfoques de los arquitectos paisajistas de la escuela americana y europea de los últimos tiempos. Bien, muchas gracias y quiero excusarme por haberme alargado un poquito más de lo que se tenía previsto. Gracias. Estoy a vuestra disposición si queréis algún comentario. Vicente, muchas gracias por la masterclass. Si alguien tiene alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo. Si no, la puede enviar al correo de Viles en Flor y yo se lo transmito a Vicente. ¿No hay preguntas? Esto es como un clase que la gente... Sí. Bueno, en este caso nos emplazamos a la próxima videoconferencia. Gracias a todos por participar. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Muchas gracias a todos. Gràcies, Vicent.